La Rioja Alta no solo es el nombre de una subregión de esta zona, sino que también es una de las bodegas más emblemáticas que encontramos en el barrio de la Estación. Hemos venido hasta aquí para entrevistar a su nuevo director general, a Guillermo de Aranzábal, que representa la sexta generación en esta bodega. Sus vinos son largos, son complejos, son profundos. Vamos a ver cómo ha afectado el paso del tiempo y cómo trabajan ahora. Guillermo, La Rioja Alta es una de las bodegas más emblemáticas del barrio de la Estación y te podría decir que de Rioja, ¿no? ¿Cómo fueron sus inicios? Pues los inicios fueron como el inicio de tantas otras bodegas de la región, fue un poquito familiar, fue como un hobby realmente, porque era un sector que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, no estaba profesionalizado. O sea, realmente esto era cosecheros que empezaban a hacer vinos. En el caso de La Rioja Alta fueron 5 familias, vascas y riojanas, que se juntaron para comenzar este proyecto. Ya desde el primer momento sí con la intención de hacer grandes vinos, vinos de calidad, de largos envejecimientos, etcétera, pero fueron las familias vascas las que dieron al proyecto la visión empresarial, financiera, eran los socios capitalistas también, y la visión a largo plazo. Y las familias riojanas son las que pusieron el viñedo, el saber hacer, el know-how y la elaboración de vinos. Entonces, de esa conjunción, de esa suma, pues nace lo que hoy en día es La Rioja Alta S.A. Y bueno, y ese fue un poquito el comienzo. Yo soy la sexta generación de mi familia, o sea que nosotros llevamos aquí muchos años también. Hay alguna otra familia de las fundadoras, vale, aún presentes, como es la familia Ardanza, por ejemplo. Pero bueno, realmente es un proyecto que se ha mantenido en manos familiares durante muchísimos años. Entonces, tú ahora, ¿qué papel estás desempeñando dentro de La Rioja Alta? Ahora mismo soy director general. Vale. Y nada, y vengo del departamento de venta directa, que es muy fuerte para nosotros. Yo creo, me atrevería a decir que junto a Vera Sicilia somos la bodega que más venta directa tiene. Tenemos el Club de Cosecheros. Hoy estamos aquí teniendo esta entrevista en el garaje del Club de Cosecheros, que es un espacio que tenemos exclusivamente para ellos, y toda la venta directa tanto a empresas como a particulares. De eso me encargaba hasta ahora, y antes de eso estuve en el departamento de exportación también, llevando Latinoamérica y Asia. Esta bodega está ubicada en el barrio de la Estación, forma parte de Aro, y es un lugar que tiene cierto encanto, es bastante especial, ¿no? ¿Qué es lo que lo diferencia tanto? ¿Por qué tiene este carisma? Sí, a ver, el barrio de la Estación es la mayor concentración de empresas centenarias del mundo. No tenía el dato este. ¿Cuál? No de bodegas centenarias, sino de empresas centenarias. En ningún otro lugar del mundo hay esto, ¿no? A un minuto caminando, pues tienes 4 o 5 bodegas de más de 100 años que siguen desempeñando aquí el mismo papel que hace más de un siglo. O sea que realmente eso es muy interesante. Y bueno, y la historia del barrio de la Estación también es peculiar, ¿no? Esto era lo que hoy en día sería un polígono industrial, pues en el siglo XIX era el barrio de la Estación, que se fundó aquí pues por pura logística, por estar rodeando la estación de trenes, que sigue activa hoy, ya no para mercancías, pero sí para pasajeros. Y entonces pues esta era la vía de exportación de las bodegas del barrio. Nosotros, nuestra primera exportación fue en 1890 a Cuba y a Venezuela para vino de misa. Ahí va. O sea, se daba misa con La Rioja Alta. Y entonces la exportación está en nuestro ADN, ¿no? Hoy 2/3 de nuestras ventas son exportaciones. 2/3, o sea, poca broma. Vale. Cualquiera que estudie La Rioja, que estudie la denominación de origen y los vinos que se hacen aquí, rápidamente te explican, ¿no? Que hay una parte que se llama Rioja Alta, que es donde nos encontramos, que además coincide con el nombre de la bodega. Sí. ¿Crees que esto juega un papel a favor o puede haber generado confusiones cuando hablamos de marca, zona? Pues a ver, sí genera algo de confusión, un poquito como Chateau Margaux, igual, ¿no? Pero en nuestro caso yo siempre en las presentaciones, cuando estoy con clientes, siempre digo, bueno, ten cuidado porque está La Rioja Alta como región, La Rioja Alta como grupo y La Rioja Alta como bodega, parte del grupo, porque nuestro grupo además se llama Grupo La Rioja Alta. Entonces sí genera confusión. Es un término que hoy en día estaría prohibido, sería ilegal, Vale. porque no puedes llamar a una bodega con el nombre de una región, menos en Rioja. Y solo que nosotros pues, nos constituimos antes de que el Consejo Regulador y toda la legislación estuviese activa. O sea que realmente es por motivos históricos, ¿no? Que nos seguimos llamando
nos seguimos llamando como la región. O sea que no sé, tiene sus ventajas, Ya, claro. pero bueno, tiene sus problemas también porque mucha gente cree hoy en día que nosotros nos llamamos Viña Ardanza, Bodegas Ardanza, porque es la marca mítica nuestra, y dice, no, yo estuve comiendo en Bodegas Ardanza. Bueno. Y eso realmente no es el nombre. Pero bueno. Vosotros, de hecho, pocas bodegas en el mundo pueden decir que tienen en su portfolio, en su catálogo, 4 vinos Gran Reserva. Viñarana, Viña Ardanza, el 890 y 904. Correcto. ¿Qué tal se lleva eso? Sí, a ver, nosotros vamos a vinos de largos envejecimientos. De hecho, bueno, Ardanza técnicamente, bueno, oficialmente, mejor dicho, no es un Gran Reserva, es un reserva, pero técnicamente podríamos decir que sí es un Gran Reserva, puesto que cumple sobradamente con los requisitos necesarios para ser Gran Reserva. O sea, que realmente aquí tenemos en torno a 3 años de envejecimiento en barrica y mínimo, y luego el resto con un mínimo de 3 años en botella hasta la salida al mercado. O sea, que realmente es un Gran Reserva que nosotros etiquetamos como reserva. Lo mismo pasa con Viña Alberdi, que lo etiquetamos como crianza, pero es un reserva. Porque nosotros vamos a elaborar vinos de larga crianza, vinos lo que llamamos clásicos de vanguardia, y para nosotros, en nuestra filosofía, los grandes vinos requieren largos envejecimientos en madera para perdurar mejor en el tiempo, ganar elegancia, ganar complejidad y ganar finura. Pero entonces, esta decisión que tomáis, de que a pesar de que está el tiempo que se necesita para ser una gran reserva y luego la nomenclatura que usáis es otra, ¿es una razón comercial? ¿Qué os motiva a hacerlo? Sí, es una especie de razón comercial. O sea, nosotros le decimos Viña Ardanza siempre ha sido reserva y siempre seguirá. Bueno, muy pocas veces hemos cambiado. El único cambio que yo recuerde fue, bueno, hace muchas décadas, cuando Reserva 904 pasó a Gran Reserva 904, pero estoy hablando de hace, no tengo el dato, pero más de 50, 60 años, y cuando Arana pasó de Reserva a Gran Reserva. Pero normalmente ni tenemos una marca que esté en 2 categorías simultáneamente, o sea, no tenemos una Ardanza crianza, ni lo va a haber, eso es seguro. Entonces nosotros lo que le decimos a nuestro equipo técnico, a Julio, a nuestro enólogo, es, mira, tenemos que hacer el mejor Ardanza posible. O sea, tenemos que tener, ¿qué es el Ardanza? El Ardanza es personalidad, el Ardanza es una estructura elegante, es un poquito de potencia pero domada, es esa golosura que le da la garnacha. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir mejorando año tras año, el estilo. Julio hace eso, pero para eso necesita darle más tiempo en barrica, entonces le sale una Gran Reserva. Pero nosotros realmente no pedimos hazme la mejor reserva que puedas, es hazme Viña Ardanza, porque en la Rioja Alta la filosofía es muy marquista. Nosotros intentamos mejorar cada marca año tras año, manteniendo por supuesto la filosofía general de la marca, que cada caso es distinta, y bueno, le sale, o él ve necesario darle un mayor envejecimiento en barrica y en botella, y ese es el resultado. Ahora con el reciente lanzamiento de Ardanza 2019, que está maravilloso. Ahora probaremos. Hablando con algunas de las bodegas que formamos la denominación de origen Rioja, nos comentan que quizá en el mercado español las palabras reserva o gran reserva a veces generan más distancia que no acercamiento con el cliente final. En cambio, en otros mercados de fuera de España sí que parece ser que esas palabras crean como un vínculo o una intención de compra. ¿Lo percibís así también aquí? A ver, lo bueno de crianza reserva, gran reserva, es que es súper sencillo de entender y que lleva haciéndose así pues muchísimas décadas. Entonces, eso el cliente ya tiene asumido que un gran reserva pues, es un perfil distinto, de mayor calidad normalmente, que un reserva y el reserva que es crianza. Entonces eso ya está en el imaginario popular, está muy asumido, muy asimilado, y entonces es algo que funciona. Obviamente tiene sus limitaciones, y eso se ve con la necesidad que yo creo que existe y que el Consejo Regulador de Rioja debe seguir impulsando de otras categorías, al margen de las que son puramente de envejecimiento, porque para hacer un reserva, lo único que se considera es el tiempo de envejecimiento, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que seguir, como Rioja, como denominación de origen, seguir jugando con esa sencillez de la terminología. Porque en el momento en el que a un cliente en Corea del Sur le tienes que explicar que lo que es un vino de municipio, con todos los municipios que hay en Rioja, lo has perdido. Lo has perdido en cuanto empiezas a explicarle. En cambio, crianza reserva, gran reserva, tantos meses, pues es muy sencillo, ¿no? Entonces, pues depende. Igual aquí que la gente está más
o que hay menos competencia de vinos, porque España tiene las denominaciones de origen que tiene y en Corea se compite con todo el mundo, Claro. pues entonces en España igual sí que está la gente más abierta a escuchar cosas nuevas, mientras que en exportación la gente dice, oye, que yo ya tengo suficiente lío, háblame sí. Sí, quizá no es tanto el estilo en sí, porque el vino les gustará, es quizá la palabra, la nomenclatura que a nivel comunicación genera unas perspectivas u otras, ¿no? Hace nada estabas hablando de un término que me ha hecho mucha gracia, ¿no? Que es vinos clásicos de vanguardia, que a priori parece una contradicción en sí mismo. ¿A qué os referís cuando habláis de esto, clásicos de vanguardia? Sí, a ver, nosotros o clásicos de vanguardia o nuevos clásicos, o como quieras llamarlo, pero nosotros intentamos mantener el estilo clásico por el que somos reconocidos. ¿Qué es el estilo clásico? El coupage de distintas variedades, como podemos tener aquí tempranillo con garnacha, el coupage de distintas zonas, Rioja Oriental y Rioja Alta, por ejemplo, largos envejecimientos en barrica de roble americano, la trasiega artesanal a la luz de la vela, por ejemplo, seguimos vendimiando y haciendo todo a mano, y luego pues todo eso se traduce en una elegancia y en una complejidad y en una sofisticación de los vinos clásicos. Pero nosotros no solo somos eso, nosotros también somos vanguardia, nosotros usamos máquinas de selección óptica en la uva, nosotros tenemos uno de los mejores laboratorios de España, en enoviticultura hacemos absolutamente todo, los análisis los hacemos en casa, tenemos drones, tenemos todo lo que puedes imaginar, y esa mayor selección o ese mayor rigor que nos da al detalle, que nos da la tecnología, se traduce en un poquito más de frescura, un color un poquito más vibrante, un poquito más de fruta. Entonces, un Viñardanza de hoy y un Viñardanza de hace 30 años, aunque mantiene la filosofía general, pues sí que tiene esas características nuevas que nos da la tecnología. Y entonces, y en esa combinación, yo me atrevería a decir que la Rioja Alta es única, porque realmente, ¿qué otras bodegas hacen todo como hace, o sea, hacen ciertos procesos exactamente igual que hace 120 años y otros procesos como ninguna otra Súper innovadores. Súper innovador, ¿no? Y es esa combinación de la que nosotros más orgullosos estamos y la que hace pues, que hoy Viñardanza pues, tenga un poquito más de frescor, un poquito más de fruta que hace 30 años. Acabas de la tecnología, ¿no? Has puesto varios ejemplos. ¿Cuál crees que es el ejemplo más efecto wow que ponéis en práctica y que os está dando buenos resultados? Pues bueno, las máquinas de selección óptica de la uva, que ya tienen, este año va a ser el 10º año que las usemos, o sea que ya tienen un tiempo, pero eso yo cada vez que lo veo alucino, porque es que eso es a una velocidad de, si no me equivoco, 2.500, 3.000 kilos por hora, aunque puede que sea más, no tengo el dato en mente. Tenemos dos trabajando en paralelo y tenemos también en Rioja Alta, tenemos en Torre de Oña, en Aster y en Lagar de Fornelos. O sea, tenemos en todas las bodegas del grupo y es que eso es impresionante y no hay humano que pueda hacer con una selección tan buena, tan rápido. Y eso, ver pasar las uvas a esa velocidad, siendo fotografiadas cada uva individualmente, siendo guardada la coordenada en la que está esa uva en la cinta y siendo expulsado por un chorro de aire para que vaya a un depósito aparte, toda esa tecnología es espectacular. La bodega Rioja Alta ha sido reconocida muchas veces con varios premios, puntuaciones, reconocimientos. ¿Esto realmente es una herramienta de ventas potente? ¿Os ayuda a llegar a más gente o a que os seleccionen entre una carta o un catálogo con otras referencias? Hombre, ayuda, sí. De hecho, restar no resta, eso está claro. Entonces nosotros suponemos que ayuda mucho. Yo no soy gran partidario de las puntuaciones porque, como me dijo un cliente, si tiene 98 puntos Parker, que se lo beba Parker. O sea, yo no soy de ese estilo. O al revés, gente que no sabe dice, oye, yo necesito alguien que me guíe aquí en la toma de decisión. Yo creo que por lo general sí ayuda, más en un segmento de mercado que en otro. El segmento en el que nosotros nos movemos, no nos movemos tanto por puntuaciones, sino por lo que la gente busca, la autenticidad que la gente busca en bodegas que tienen este estilo que tenemos nosotros, que tienen nuestros vecinos del barrio de la estación. Y entonces, pues bueno, ya es un vínculo que va más allá de una puntuación dada, ¿no? Pero es complicado y es un debate abierto. Sí, hay gente para todo. Hay gente realmente que las utiliza y les sirve como para
a modo de guía, y en cambio los que se niegan, ¿no? Si tiene puntos prefiero ni probarlo. Sí, sí. Vale, antes nos comentabas que de vuestra producción exportáis 2/3, que eso es una barbaridad. Ahora que es un tema de actualidad, ¿no? Todo lo que pasa en Estados Unidos con el proteccionismo y esas políticas un poco más, bueno, protegiendo el mercado nacional. ¿Cómo afecta esto? ¿Qué decisiones tomáis o cómo lo enfocáis? Pues bueno, está complicado. Esas decisiones proteccionistas yo quiero pensar que a nosotros nos afectan, que quizás sea engañarme a mí mismo, pero que afectan un poquito menos a las marcas fuertes que a las marcas que todavía tienen mucho más que construir, ¿no? Nosotros en los últimos años hemos aumentado precios en alguna marca de manera considerable, en otras de manera más moderada, y entonces pues ahora un arancel del 10% pues sí nos afecta desde luego, pero tenemos al mercado más o menos acostumbrado y muchísima gente nos dice que nuestros vinos siguen siendo, en relación calidad-precio, una muy buena opción. O sea que encontrar Viñardanza al precio que lo tenéis vosotros, por ejemplo, pues ¿qué más puedes pedir? Claro. Entonces, pues bueno, seguimos siendo competitivos en el mercado nacional e internacional, pese al arancel, porque compara el precio de Viñardanza con un vino de Napa, por ejemplo. Nada que ver. Napa está por las nubes, Borgoña está por las nubes. Los grandes chateaux de Burdeos pues tienen precios mucho más elevados que los nuestros, pero luego realmente la pasión que levantan nuestros vinos, no voy a decir que está al nivel de los grandísimos chateaux de Francia, pero bueno, ahí están, ¿no? Ahora nos han nombrado la tercera bodega más admirada del mundo, que es realmente a nosotros nos enorgullece mucho. No sé qué repercusión tiene eso en las ventas, pero bueno, entonces bueno, una subida del 10% en Estados Unidos, que es como el 15% de nuestras ventas, Estados Unidos, pues sí, pues mucho mejor no tenerlo, desde Claro. luego, ¿qué te voy a decir? Pero bueno, lo capearemos como podamos. ¿Qué opinas de la marca Rioja hoy en día en el mundo? ¿Dónde crees que está posicionada y cómo crees que la gente la interpreta? ¿Y cómo proyectas ese futuro? ¿Hacia dónde crees que va a ir? Bueno, como región o como denominación de origen, yo creo que Rioja tiene muy buena imagen. Sí es cierto que últimamente hay bastantes vinos a precios reducidos que no ayudan a la imagen. Lo bueno es que no hay vinos con grandes problemas cualitativos en el mercado. Hay vinos de calidad pobre pero no defectuosos. Que eso sería el gran problema para Rioja, sería que empezase a haber vinos defectuosos, claro, como los hubo hace años, ¿no? Entonces Rioja sí que ha sido capaz de controlar una calidad mínima, y en el mercado de exportación, en el mercado global, yo creo que Rioja está bien vista en términos generales. Puede que empiece a haber dos velocidades de unas bodegas que son muy conocidas en todas partes y otras porque están un poquito más, que no logran subir precios y que por lo tanto los márgenes se ven reducidos, y eso es un gran problema para ellas, por supuesto, pero para la denominación en general, ¿no? Entonces, pues, si nosotros siempre decimos, para hacer grandes vinos hay que ganar dinero, porque si no ganas dinero no tienes fondos para invertir y seguir mejorándolos. Entonces, una empresa que gana poco, una bodega que gane poco dinero, ¿qué va a invertir? ¿Cómo va a mejorar la calidad? Entonces nosotros lo que buscamos es eso, nosotros reinvertimos prácticamente todo lo que ganamos. Ahora mismo esta mañana he estado viendo un proyecto de inversión bastante potente que tenemos en bodega para intentar seguir mejorando los vinos. O sea que realmente Rioja como modelo tiene que ganar dinero. Y entonces pues en la situación actual no se está dando eso, ¿no? Hay una parte importante de Rioja que no está ganando dinero. Otro de los temas en auge ahora mismo, que sobre todo por parte de la demanda, es el enoturismo, que al final acaba conformando áreas de negocio en sí dentro de una bodega. ¿Cómo tratáis aquí el enoturismo en la Rioja Alta? Pues aquí nosotros fuimos pioneros en enoturismo, fuimos de las primeras bodegas, si no la primera que abrió las puertas al público, la primera en desarrollar un equipo de enoturismo propio. Nosotros somos casi 30 personas trabajando en enoturismo. 30 personas. En el grupo. Tenemos comedores aquí, tenemos comedores en las 4 bodegas, tenemos distintas visitas, distintas modalidades, desde la estándar hasta la premium para un grupo reducido. Tenemos catas verticales que ofrecemos, realmente de todo, ¿no? Y es una parte del negocio muy bonita, en el sentido de que te da la oportunidad de darte a conocer ante el consumidor, porque muchas veces parece que las bodegas, no sé,
estamos aquí en un pueblito en La Rioja, hermético, nadie sabe lo que pasa, y poder explicar, como estoy explicando yo ahora, en qué consiste la historia de la bodega, el negocio, cómo gestionamos nosotros los vinos, pues para nosotros es importantísimo. Desde el punto de vista económico no es una gran parte del negocio, porque aunque sí que ingresa mucho, gastas muchísimo. O sea, tener estas instalaciones en las que estamos es costoso, las visitas, los vinos, el personal sobre todo, pero bueno, nos da a nosotros la opción de hablar de lo nuestro, que es lo que nos encanta. Bueno, la parte de experiencia creo que es lo que aporta más valor en este caso, ¿no? Y poder comunicar de tú a tú algo. Vale, lo hemos nombrado antes, pero explícanos un poco más. Siempre elegimos un vino para esas entrevistas y has elegido Viñardanza. ¿Por qué este de todo vuestro portfolio? ¿Por qué has decidido que sea este? De hecho, voy a servirte un poco. Sí, gracias. Pues Viñardanza es el buque insignia de nuestro grupo. Realmente es una marca que tiene más de 80 años de edad. Llevamos haciéndola prácticamente toda la vida y es un poquito nuestra marca más vendida, junto al Verdi, junto a Viñalberdi, nuestra marca más vendida, y realmente es el vino por el que somos conocidos. Entonces, pues quería catarlo contigo, porque además la 2019 ha salido al mercado hace poquito y estamos muy contentos, teniendo muy buena crítica y muy buen feedback de nuestros clientes. 80% tempranillo, 20% garnacha. Se nota la garnacha, por eso es un 20. Envejecen separado. O sea, envejece el tempranillo y la garnacha en barricas separadas. Al cabo de 3 años hacemos el coupage. En uno de estos cambios o nuevos procesos de elaboración que estamos aplicando hoy en día, que no hacíamos hace 10, 15, 20 años, lo estamos dejando en depósitos de acero inoxidable después de la crianza en barrica durante 6, 8, 9 meses, para que se estabilice, se junte, se homogenice y una vez pasa ese tiempo lo embotellamos. Antes no, antes se hacía la mezcla y directamente al cabo de unas semanas se embotellaba. Entonces esa estabilización que estamos haciendo ahora, que es algo que no hacíamos antes, pues está mejorando la calidad de Viñardanza. Eso es un ejemplo, ¿no? de cosas nuevas que estamos haciendo constantemente para mantener actualizado el estilo clásico de nuestros vinos. Entonces, bueno, en narices es una maravilla. Es una fruta además muy marcada, muy interesante. Fruta, un poquito de madera, pero sin ser protagonistas. Sí, aquí lo que buscamos muy masiva, sí. Buscamos el equilibrio. Así como en otras bodegas, por ejemplo, tenemos Aster en Ribera del Duero, donde hacemos Finca Lotero o El Espino. Ahí nosotros sí que buscamos un poquito más la potencia de Ribera del Duero. La fruta negra, un poquito más la estructura y quizás eso esté por encima de lo que es la finura del Rioja clásico, ¿no? En cambio, en Rioja, nosotros lo que buscamos es el equilibrio, o sea, que la acidez no esté por encima de la fruta, que la fruta no esté por encima de la madera, que la madera no esté... Buscar ese equilibrio, esa sedosidad también, un final de boca muy largo, muy elegante, y uno de los máximos exponentes de esto es Viñardanza. Tú tú me has dicho que ahora ejerces como director general. A nivel técnico, ¿tomas algún tipo de decisión o intervienes? ¿O realmente eso es algo que delegas en el equipo de enólogos y...? No, la ejecución sí está delegada en todo el equipo técnico, pero toda la toma de decisiones o toda la filosofía general esa está dada muchas veces pues por mi padre, el presidente, por el comité de cata en el que estamos también. O sea, realmente, por ejemplo, hace unos años mi padre dijo que el Gran Reserva 904 y el Gran Reserva 890, te estoy hablando de hace 15, 20 años, se parecían un poco, se parecían demasiado, que había que separar un poquito el estilo. Que el 904 tenía que ir hacia la seda y el 890 hacia el terciopelo. Vale. Entonces, claro, decir eso es muy fácil. Sí, bueno, claro, vale. Y entonces fue Julio y todo el equipo técnico quien dijo, vale, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo llegamos a este objetivo? Entonces, ¿no? toda la selección de parcelas se da entre el equipo técnico y el equipo de la sección agrícola de viñedos, que es realmente el que sabe las características de cada viñedo. Distintas pruebas de envejecimiento en distintas maderas, distintos tiempos, eso en nuestra nave de experimentación. Luego, por supuesto, el coupage, porque el Rioja clásico es coupage de distintos viñedos. O sea, aquí hay decenas de viñedos distintos que nosotros seleccionamos para hacer Viñardanza. Entonces, toda esa selección estamos involucrados, pero no de manera superactiva como puede ser el equipo técnico propiamente, ¿no? Entonces la filosofía general la da la familia, la da la dirección y luego son los equipos los que realmente buscan
la manera de llegar ahí, que es lo, Claro, que es- claro, que es sí, lo sí, difícil. lo difícil, ¿no? Vale, y ya para terminar, siempre preguntamos que nos recomiendes, pues, un proyecto, un vino o una persona que creas que vale la pena mencionar, que sea un proyecto que tenga sentido y que valga la pena ponerle el foco, darle un poco de luz. Pues hace no tanto, mi pareja es de Tenerife. Y entonces, claro, yo cuando voy a Tenerife, pues, voy a visitar bodegas. Bueno, vale. Estuve con Jonathan, de Suertes del Marqués. Y estuve, es encantador, súper generoso, la verdad es que me trató de maravilla. Y joder, probando sus vinos, todo su portfolio, y joder, me Ya encantó. sí, explota la cabeza, Pero sí, claro, además lo tenéis en Decántalo. Sí. Y buena gente, buenos vinos, buena bodega. Pues, Ya, ¿qué más claro, quieres, está. no? Es súper buen ejemplo. Vale, pues si te parece lo dejamos aquí. Muchas gracias, ha sido súper interesante. Así que, nada, agradecerte tu tiempo. Muy bien, muchas gracias a vosotros por venir. Gracias. Si te ha gustado el contenido, puedes darnos like y si quieres animarnos a que sigamos haciendo vídeos como este, puedes suscribirte pinchando aquí.